Del libro Ecos del Pasado, capítulo 31, una visita guiada a las cámaras del corazón. Tenía que irme a dormir. Dios sabía que lo necesitaba, y casi no podríamos disfrutar de ese precioso descanso hasta llegar a New Haven. Si es que llegamos alguna vez, señaló mi mente, escéptica, pero ignoré esa observación por ser poco constructiva en las actuales circunstancias. Deseaba tanto sumirme en el sueño como escapar de los temores y las incertidumbres de mi cabeza, para restaurar mi maltratada persona. Pero estaba tan cansada que mi mente y mi cuerpo habían empezado a escindirse. Se trataba de un fenómeno conocido. Médicos, soldados y madres lo experimentan de forma rutinaria. Yo misma lo había sufrido en numerosas ocasiones. Incapaz de responder a una emergencia inmediata, en la ofuscación de la fatiga, la mente se limita a retirarse, apartándose fastidiosamente de las abrumadoras y egocéntricas necesidades del cuerpo. Así, desde esa distancia clínica, pude dirigir las cosas, evitando emociones, dolor y cansancio, tomando las decisiones necesarias, desestimando con sangre fría las absurdas necesidades del cuerpo en términos de comida, agua, sueño, amor, aflicción, llevándolo más allá de sus interruptores automáticos de seguridad. ¿Por qué las emociones?, me pregunté con vaguedad. Las emociones eran, sin duda, una función de la mente, y no obstante parecían tan profundamente arraigadas en la carne que esa abdicación de la mente suprimía siempre también las emociones. El cuerpo acusa esa abdicación, creo yo, ignorando y maltratado. No deja que la mente vuelva con facilidad. A menudo la separación persiste hasta que uno se le permite por fin dormir. Mientras el cuerpo está absorto en sus tranquilas intensidades de regeneración, la mente regresa con prudencia a la carne turbulenta, sintiendo su delicado paso por los meandros de los sueños, reconciliándose, y vuelves a despertarte de una pieza. Pero aún no. Tenía la sensación de que me quedaba algo por hacer, pero no tenía idea de qué. Les había dado de comer a los hombres, había mandado comida a los prisioneros, había examinado los heridos, había recargado todas las pistolas, había limpiado el caldero. Mi mente, cada vez más lenta, se quedó en blanco. Puse las manos sobre la mesa mientras sentía con la punta de los dedos las vetas de la madera, como si las pequeñas rugosidades, limadas por años de uso, pudieran ser el mapa gracias al cual encontraría mi camino hasta el sueño. Me veía a mí misma, con la imaginación allí sentada, delgada, casi escuálida. El borde del radio se me marcaba con nitidez bajo la piel del antebrazo. Durante las últimas semanas de viaje había adelgazado más de lo que creía. El cansancio me había cargado de espaldas. Mis cabellos eran una abundante masa, enredada de mechones torcidos, veteados de plata y blanco, con una docena de tonos de oscuridad y de luz. Eso me recordaba algo que Jamie me había dicho, una expresión de los Cherokee. Peinar serpientes del cabello. Eso era. Aliviar la mente de las preocupaciones, la ira, el miedo, la posesión de los demonios. Todo eso era peinar las serpientes de tu cabello. Muy apropiado. Por supuesto, en esos momentos carecía de peine. Llevaba uno en el bolsillo, pero lo había perdido en la refriega. Tenía la impresión de que mi mente era como un globo que tiraba con tenacidad de su cordel. Pero yo no lo iba a soltar. Sentía un temor repentino e irracional a que no regresara nunca más. En cambio,
Centré intensamente mi atención en pequeños detalles físicos. El peso del estofado de pollo y del pan en mi barriga, el olor del aceite de las lámparas, caliente, que recordaba al tufo a pescado, el sonido de unos pasos en el puente sobre mi cabeza y el canto del viento, el ruido sibilante del agua al deslizarse por los costados del barco, la sensación de una cuchilla en la carne, no el poder de la finalidad, la destrucción con un propósito de la cirugía, el daño que se causaba para curar, sino una puñalada que alguien asesta aterrado, el brinco y la oscilación de una hoja que golpea un hueso inesperado, la alocada trayectoria de un cuchillo sin control, y la gran mancha oscura en el puente, húmeda y con olor a hierro. No quería hacerlo, susurré. Oh, Dios mío, no quería hacerlo. De forma bastante inesperada me eché a llorar, sin sollozos, sin espasmos de eso que te opriman la garganta. El agua simplemente me llenó los ojos y se desbordó por mis mejillas, lenta como la miel. Un silencioso reconocimiento de mi desesperación al tiempo que perdía despacio el control sobre las cosas. ¿Qué pasa, muchacha? La voz de Jamie llegó a mí con suavidad desde la puerta. Estoy muy cansada, respondí con voz pastosa, muy cansada. El banco crujió bajo su peso cuando se sentó junto a mí y un pañuelo sucísimo me enjugó con ternura las mejillas. Me rodeó con un brazo y me habló con susurros en gaélico, con esas palabras cariñosas que uno pronuncia para calmar a un animal asustado. Apoyé la cara en su camisa y cerré los ojos. Las lágrimas seguían deslizándose por mis mejillas, pero comenzaba a sentirme mejor, aún abrumada hasta la muerte, mas no destrozada del todo. Ojalá no hubiera matado a aquel hombre, murmuré. Sus dedos me acariciaban el cabello detrás de la oreja. Se detuvieron unos instantes y luego continuaron. Tú no has matado a nadie, señaló en tono sorprendido. ¿Era eso lo que te preocupaba, Sassenach? Sí, entre otras cosas. Me incorporé limpiándome la nariz con la manga y me quedé mirándolo. ¿No he matado al artillero? ¿Estás seguro? Su boca se curvó hacia arriba en lo que podría haber sido una sonrisa, si hubiera sido un ápice menos triste. Estoy segura. Lo he matado yo, a Negan. ¿Tú? Ah. Sorbí por la nariz y lo miré con atención. ¿No lo estás diciendo para que me sienta mejor? No. Su sonrisa se desvaneció. Yo también querría no haberlo matado, pero no tuve mucha elección. Alargó el brazo y con el dedo índice me colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. No te agobies por eso, Sassenach. Puedo soportarlo. Me eché a llorar de nuevo, pero esta vez con sentimiento. Lloré de dolor y de tristeza, y sin duda también de miedo. Pero el dolor y la tristeza eran por Jamie, y por el hombre al que había tenido más remedio que matar, y eso lo cambiaba todo. Al cabo de un rato la tormenta cedió, dejándome maltrecha pero entera. La difusa sensación de desapego había desaparecido. Jamie se había vuelto en el barco, apoyando la espalda en la mesa mientras me sostenía en su regazo. Y permanecimos cierto tiempo sentados en tranquilo silencio, observando el brillo de las brasas que se apagaban en el fogón de la cocina y las volutas de vapor que ascendían del caldero de agua caliente. Debería poner algo a cocer durante la noche, pensé soñolienta. Miré las jaulas, donde los pollos se habían echado a dormir, sin más que un breve cacareo de sobresalto puntual, cuando uno de ellos se despertaba en medio de lo que fuera que soñaran los pollos. No podía matar una gallina esa noche. Los hombres tendrían que contentarse con lo que hubiera por la mañana. Jamie también se había fijado en los pollos, pero a otros efectos. ¿Te acuerdas de los pollos de la señora Bagg? Preguntó con el ánimo compungido. ¿Del pequeño Jem y de Roger Mack?
Dios mío, pobre señora Bag. Cuando Jem tenía más o menos 5 años, le habían confiado la tarea diaria de contar las gallinas para asegurarse de que todas habían vuelto al corral por la noche, tras lo cual, por supuesto, se cerraba bien la puerta para que no pudieran entrar zorros, tejones u otros depredadores amantes de los pollos. Pero a Jem se le olvidó. Solo una vez, aunque una fue suficiente. Un zorro entró al corral y la carnicería fue terrible. Que el hombre sea la única criatura que mata por placer es una patraña. Posiblemente lo aprendieron del hombre, pero toda la familia de los cánidos lo hace. También los zorros, los lobos y los perros en teoría domesticados. Las paredes del corral quedaron por completo cubiertas de sangre y plumas. ¡Ay, mis pequeñas! No cesaba de lamentarse la señora Bag mientras las lágrimas se deslizaban por sus mejillas como si de cuentas se tratara. ¡Ay, mis pobres niñas! Jem, a quien la habían llamado a la cocina, no podía mirarla. Lo siento, susurró con los ojos fijos en el suelo. Lo siento muchísimo. Bueno, está bien que lo sientas, le había dicho Roger, pero sentirlo no va a servir de mucho, ¿verdad? Jamie sacudió la cabeza, mudo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Roger carraspeó con un ruido de áspera amenaza. Bueno, entonces te diré una cosa. Si eres lo bastante mayor como para que te confíen una tarea, también eres lo bastante mayor para asumir las consecuencias de romper esa confianza. ¿Me entiendes? Era bastante obvio que no lo entendía, pero asintió con la cabeza, muy serio, gimoteando. Roger respiró profundamente por la nariz. Me refiero a que voy a azotarte, declaró. La redonda carita de Jem se quedó sin expresión. Parpadeó y miró a su madre, boquiabierto. Brianna hizo un ligero movimiento en su dirección, pero la mano de Jamie se cerró sobre su brazo y la detuvo. Sin mirar a Bri, Roger le puso a Jem una mano en el hombro y lo dirigió firmemente hacia la puerta. Muy bien, amigo, fuera, señaló la puerta. Ve al establo y espérame. Se oyó a Jamie tragar saliva. Se había puesto de un color gris enfermizo al entrar la señora Bag con el primer cadáver con plumas, y los sucesos posteriores no habían mejorado su color. Pensé que quizás iba a vomitar, aunque no lo hizo. Dejó de llorar y no volvió a hacerlo, pero pareció encogerse dentro de sí mismo, con los hombros encorvados. Ve, le ordenó Roger, y él se marchó. Mientras salía con paso pesado y la cabeza colgando, Jamie se parecía tanto a un prisionero camino hacia ejecución que yo no sabía si reír o llorar. Mis ojos encontraron los de Brianna y me di cuenta de que estaba luchando contra un sentimiento similar. Se la veía relajada, pero tenía la comisura de la boca crispada, y se apresuró a desviar la mirada. Roger soltó un explosivo suspiro y se dispuso a seguirlo, enderezando los hombros. Señor, murmuró. Jamie había permanecido en una esquina en silencio, observando la escena, aunque no sin compasión. Apenas se movió y Roger lo miró. Carraspeó. Sé que es la primera vez, pero creo que será mejor que actúes con dureza, manifestó en voz baja. El pobre chiquillo se siente fatal. Brianna lo miró con gesto de desagrado, sorprendida, pero Roger asintió, y el rictus lúgubre de su boca se relajó un poco. Siguió Jem afuera, desabrochándose la hebilla del cinturón al salir. Los tres permanecieron en la cocina, incómodos, sin saber qué hacer. Brianna se incorporó con un suspiro muy parecido al de Roger. Se sacudió como un perro y cogió uno de los pollos muertos. ¿Se pueden comer? Pinché una de las gallinas para verificarlo. La carne se movió bajo la piel floja y temblorosa, pero la piel aún no había empezado a separarse. Cogí el gallo y me lo llevé a la nariz y lo olfateé.
despedía un intenso olor a sangre seca y el tufo húmedo de las heces que habían goteado, pero no el olor dulce de la podredumbre. Creo que sí, si los cocemos bien. Las plumas no valdrán para mucho, pero podemos hacer unos cuantos estofados y hervir el resto para hacer caldo y fricasé. Jamie fue a buscar cebollas, ajos y zanahorias al sótano, donde los almacenábamos, los tubérculos, mientras la señora Buck se retiraba para acostarse. Y Brianna y yo comenzamos la sucia tarea de desplumar y destripar a las víctimas. No hablamos gran cosa, aparte de preguntas y respuestas en voz baja en relación con lo que teníamos entre manos. Sin embargo, cuando Jamie regresó, Bri lo miró mientras dejaba el cesto de verduras sobre la mesa que había junto a ella. —¿Servirá de algo? —inquirió muy seria. —¿De verdad? Él asintió. Cuando uno ha hecho algo mal, se siente fatal y quiere arreglarlo, ¿no es así? Pero no hay manera de arreglar una cosa como esta. Hizo un gesto en dirección al montón de pollos muertos. Estaba empezando a acudir las moscas que reptaban por las suaves plumas. Lo mejor que puedes hacer es sentir que has pagado por ello. Oímos un débil grito por la ventana. Brianna dio un respingo instintivo al oír el sonido, pero negó apenas con la cabeza y se estiró para coger otro pollo, ahuyentando a las moscas. —Yo me acuerdo —intervino ahora en voz baja—. Jamie también se acordará, estoy segura. Jamie porfirió un gruñido divertido y luego se sumió en el silencio. Sentía latir su corazón contra mi espalda, lento y regular. Nos turnamos cada 2 horas para hacer guardia durante la noche, asegurándonos de que uno de nosotros, Jamie, Ian o yo misma, estaba despierto. John Smith parecía de fiar, pero siempre cabía la posibilidad de que a alguien del TIR se le pasara por la cabeza libertar a los marineros de la bodega, pensando que ello los salvaría de que más adelante los colgaran por piratas. Lo soporté bastante bien, la guardia de la medianoche, pero despertarme al amanecer fue una pesadilla. Luché por salir de un pozo profundo cubierto de suave lana negra, con un doloroso cansancio adherido a mis miembros magullados y crujientes. Jamie cayó en la hamaca forrada con mantas en el mismo momento en que yo salía de ella, y a pesar de experimentar el urgente deseo reflejo de sacarlo de allí y volver a acostarme, sonreí levemente. O tenía total confianza en mi capacidad para hacer la guardia sin flaquear, o estaba a punto de morir de cansancio y mareo. O ambas cosas, reflexioné cogiendo la capa de oficial de la Marina que él acababa de quitarse. Ese era un punto positivo respecto a la situación anterior. Me había dejado el horrible manto del leproso muerto a bordo del TIR. La capa suponía una gran mejoría, pues estaba hecha de una gruesa lana nueva, azul marino, forrada de seda escarlata, y aún conservaba buena parte del calor corporal de Jamie. Me envolví bien en ella y acaricié la cabeza de Jamie para ver si sonreía en sueños. Sonrió con un mínimo movimiento de la boca y me dirigí a la cocina entre bostezos. Otro pequeño detalle positivo: una lata de buen té de Darjeeling en el armario. Antes de acostarme, había encendido el fuego bajo el caldero de agua. Ahora estaba bien caliente, así que me serví una ración utilizando lo que a todas luces era la taza de porcelana particular del capitán, decorada con violetas. Me la llevé arriba y tras un paseo oficial por los puentes, observando a los hombres que se encontraban de guardia, el señor Smith estaba en el timón, me detuve junto a la borda para tomarme mi fragante botín, contemplando cómo la aurora brotaba del mar. Si a uno le apetecía dar gracias, y por extraño que parezca, tenía la impresión de que me apetecía, ahí tenía otro motivo. Había visto amaneceres en mares cálidos que se asemejaban a la eclosión de una tremenda flor,
un enorme y lento despliegue de calor y de luz. Ese era un amanecer del norte, como la lenta apertura de una concha bivalva, mientras, frío y delicado, el cielo brillaba nacarado sobre un suave mar gris. Tenía algo íntimo, pensé, como si presagiara un día lleno de secretos. Justo cuando estaba bien inmersa en mis poéticos pensamientos, estos se vieron interrumpidos por un grito de «¡Vela a la vista!», que sonó justo encima de mí. La taza de porcelana decorada con violetas del capitán Stebling se hizo añicos sobre la cubierta al tiempo que me volvía vertiginosamente para ver la punta de un triángulo blanco en el horizonte, detrás de nosotros, que crecía por segundos. Los momentos siguientes fueron de sainete, pues corría al camarote del capitán tan nerviosa y sin aliento que solo fui capaz de gritar con voz sofocada: «¡Vela, Ista!». Jamie, que era capaz de despertarse al instante de un sueño profundo, se despertó. También Lynn intentó saltar de la cama, olvidando con la atención del momento que se encontraba en una hamaca. Cuando se levantó del suelo entre maldiciones, se oía un retumbar de pasos en el puente, pues el resto de los hombres del Til se habían levantado de sus hamacas y corrían a ver qué estaba sucediendo. «¿Es el Til?», pregunté a John Smith, aguzando la vista. «¿Puede distinguirlo?». «Sí», contestó distraído, mirando la vela con los ojos entornados. «O más bien no, lo distingo y no lo es. Tiene 3 mástiles. Confío en su palabra». A esa distancia el barco que se aproximaba parecía una nube oscilante que venía hacia nosotros por encima del agua. Aún no podía distinguir el casco en modo alguno. «No tenemos que huir de él, ¿verdad?», le pregunté a Jamie, que había desenterrado un catalejo del escritorio de Stebling y examinaba a nuestro perseguidor con el ceño fuertemente fruncido. Al oírme bajó la lente y negó con la cabeza. «No importa si tenemos que hacerlo o no, no tenemos la más mínima posibilidad». Le pasó el catalejo a Smith, quien se lo pegó al ojo murmurando: «Colores, no ondea ningún color». Jamie levantó de golpe la cabeza al oírlo y me di cuenta de repente que en el pit aún ondeaba la Unión Jack. «Eso es bueno, ¿no crees?», inquirí. «Sin duda, no molestarán a un barco de la marina». Tanto Jamie como John Smith consideraron esa lógica con aire dubitativo en extremo. «Si se acercan lo bastante, es probable que se den cuenta que aquí hay gato encerrado», manifestó Smith. Luego miró a Jamie de soslayo. «Sin embargo, ¿qué le parece si se pone el abrigo del capitán? Podría resultar útil desde lejos. Si se aproximan lo suficiente como para que sea relevante, no tendrá ninguna importancia en cualquier caso», repuso Jamie con expresión sombría. Aún así desapareció, y tras detenerse unos instantes a dar arcadas sobre la borda, regresó momentos después la mar de favorecido. Si retrocedías unos pasos y lo mirabas con ojos entornados, con el uniforme del capitán Stevin. Como Stevin era quizás 30 metros más bajo que Jamie y considerablemente más voluminoso en la parte central, el abrigo le tiraba de los hombros y le quedaba ancho en la cintura, y tanto las mangas como los pantalones dejaban asomar un trozo de las mangas y de las medias mucho mayor de lo habitual. Y para que no se le cayeran los pantalones, Jamie se los había sujetado formando pliegues con el cinturón de su espada. Me fijé en que ahora llevaba la espada del capitán, además de un par de pistolas cargadas, así como su propio puñal. Ian arqueó las cejas al ver a su tío ataviado de esa guisa, pero Jamie lo miró e Ian guardó silencio, aunque su expresión se volvió más alegre por primera vez desde que nos topamos con el Pit. «No está tan mal», observó el señor Smith alentador. «También podríamos intentar echarle cara, ¿eh? Al fin y al cabo no tenemos nada que perder». «Va». El chico permaneció en el puente en llamas cuando
cuando todos menos él habían huido en desbandada. Recité haciendo que Jamie posara sus ojos en mí. Después de ver a Guinea Dick, no me cabía la menor duda de que Jan resultaría aceptable como marinero de la Marina Real, con tatuajes y todo. El resto de los hombres del Til eran considerablemente anodinos. Tal vez, después de todo, lográramos salirnos con la nuestra. El barco se hallaba ahora lo bastante cerca como para que pudiera ver su mascarón de proa, una mujer de cabellos negros que parecía sujetar con fuerza una... ¿Eso que tiene en las manos es de verdad una serpiente?, pregunté vacilante. Jan se inclinó hacia adelante, mirando con atención por encima de mi hombro. Tiene colmillos. Y el barco también, muchacho. John Smith hizo un gesto con la cabeza en dirección al barco. Y en ese momento me di cuenta de que así era. Las largas proboscides de dos pequeños cañones de bronce sobresalían de la proa, y mientras el viento las empujaba hacia nosotros con una ligera inclinación, pude ver también que tenía troneras. Podían ser auténticas o no. A veces los mercantes llevaban pintadas en los costados troneras falsas para desalentar posibles interferencias. Con todo, las miras de proa eran de verdad. Una de ellas disparó una nube de humo blanco y una pequeña bala que cayó en el agua cerca de nosotros, con un chapoteo. ¿Es esto un acto de cortesía?, inquirió Jamie dubitativo. ¿Acaso quiere hacernos una señal? Evidentemente no. Ambas miras hablaron a la vez y una bala atravesó una de las velas encima de nuestras cabezas, dejando un gran agujero con los bordes chamuscados. Nos lo quedamos mirando boquiabiertos. ¿Qué se cree que está haciendo, disparándole un barco del rey?, preguntó Smith en tono indignado. Piensa que es un maldito corsario y quiere atraparnos. Eso piensa, respondió Jamie recuperándose del susto y desvistiéndose a toda prisa. Arríen la bandera, por amor de Dios. Smith paseó nervioso la mirada entre Jamie y el barco que se acercaba. Había hombres en la balustrada, hombres armados. Tienen cañones y mosquetes, señor Smith, señaló Jamie, al tiempo que arrojaba el abrigo por la borda con un fuerte impulso que lo mandó describiendo espirales sobre las olas. No voy a enfrentarme a ellos por el barco de su majestad. Arríen esa bandera. El señor Smith echó a correr y comenzó a rebuscar entre la mirada de cabos buscando el que estaba unido al Union Jack. Sonó otro boom procedente de las miras de proa, aunque en esta ocasión un afortunado golpe de mar nos arrastró entre dos olas y ambas balas pasaron por encima de nosotros. La bandera bajó con un golpeteo y fue a aterrizar en un ignominioso montón sobre el puente. Por un instante experimenté el escandalizado impulso de reflejo de correr a recogerla, pero me contuve. ¿Y ahora qué?, pregunté mirando intranquila al barco. Estaba lo bastante cerca como para distinguir la forma de los artilleros que estaban recargando las miras de proa de bronce y apuntaban de nuevo. Y los hombres que se hallaban tras ellos en la balustrada iban, en efecto, armados hasta los dientes. Me pareció ver espadas y machetes, además de mosquetes y pistolas. Los artilleros se habían detenido. Alguien señalaba por encima de la borda, volviéndose a llamar a alguien que había tras de él. Mientras me protegía los ojos del sol con la mano, vi el abrigo del capitán flotando sobre el creciente oleaje. Eso parecía haber desconcertado al corsario. Vi a un hombre saltar sobre la proa y mirar hacia nosotros. ¿Y ahora qué?, me pregunté. Los corsarios podían ser cualquier cosa, desde capitanes profesionales bajo la patente de corso de un gobierno u otro, hasta piratas consumados. Si la nave que iba tras nosotros era lo primero, lo más probable era que saliéramos bien parados como pasajeros. Si era lo segundo, podían muy bien cortarnos el cuello y arrojarnos al mar. El hombre de la proa les gritó algo a sus hombres y bajó de un salto.
El barco había ceñido el viento por un instante. Ahora la proa viró y las velas se hincharon de forma audible. «Se dispone a atacarnos», observó Smith en tono de total incredulidad. Estaba segura de que tenía razón. El mascarón de proa estaba lo bastante cerca como para que pudiera ver la serpiente que la mujer sujetaba en la mano, estrechándola contra su pecho. La naturaleza del miedo es tal que era consciente de que mi mente estaba considerando distraída si era más probable que el barco se llamara Cleopatra o Áspid. Cuando éste pasó junto a nosotros a toda velocidad, levantando gran cantidad de espuma, y el aire se quebró con un impacto de metal ardiente. El mundo se disolvió y descubrí que estaba tumbada boca abajo, con la cara contra un suelo que olía a carnicería, ensordecida y luchando por mi vida para oír el rugido de la próxima ronda del mortero, la que acabaría con nosotros. Algo pesado se me había caído encima y me debatí como loca para salir de ahí debajo, para ponerme de pie y correr hacia cualquier parte, lejos, lejos. Me di cuenta de forma paulatina, por la sensación que tenía en la garganta, de que estaba gimoteando y que la superficie bajo mi mejilla aplastada eran unas tablas pegajosas por la sal, no barro empapado en sangre. El peso que tenía sobre la espalda se movió de repente por voluntad propia, al tiempo que Jamie rodaba hacia un lado y se ponía de rodillas. «¡Por el amor de Dios!», gritó furioso. «¿Se puede saber qué te pasa?». La única respuesta fue un único «boom», a todas luces la andanada de un cañón situada en la popa del otro barco que nos había rebasado. Me puse en pie, temblando, pero con un miedo tan tremendo que me di cuenta, con una especie de lejano interés, de que, poco más allá, había una pierna tirada sobre el puente. Estaba descalza y embutida en la pernera arrancada de unos pantalones de lona. Una cantidad considerable de sangre esparcida aquí y allá. Dios bendito, repetía alguien sin cesar. Busqué curiosa y vi al señor Smith que miraba hacia arriba con la expresión horrorizada. Yo también miré. La parte superior del único mástil había desaparecido, y los restos de las velas y de las jarcias colgaban en una masa humeante y hecha jirones en mitad del puente. Evidentemente las troneras del barco corsario no eran solo para impresionar. Estaba tan aturdida que ni siquiera empecé a preguntarme por qué habían hecho eso. Jamie tampoco perdía el tiempo haciéndose preguntas. Agarró al señor Smith del brazo. «¡Maldición! ¡Esos infames Numbhead regresan!». En efecto, regresaban. El otro barco se movía demasiado rápido, advertí con retraso. Había disparado una andanada de costado al pasar, pero probablemente solo una de las pesadas balas nos había alcanzado, llevándose al mástil y al desafortunado tripulante del Til que se hallaba en los cordajes. El resto de los hombres del Til estaban ahora en cubierta, gritando preguntas. La única respuesta la dio el corsario, que ahora describía un amplio círculo. Solo podía significar que volvía a terminar lo que había empezado. Vi a Jan mirar intensamente hacia el cañón del Pit, pero estaba claro que era inútil. Incluso en el supuesto de que alguno de los hombres del Til tuvieran algo de experiencia como artilleros, no había posibilidad alguna de que pudieran manejar los cañones de buenas a primeras. El corsario había completado el círculo y ahora regresaba. Sobre la cubierta del Pit los hombres gritaban, agitaban los brazos, chocaban los unos contra los otros mientras corrían tambaleándose hacia la borda. «Nos rendimos, asquerosos hijos de puta», chilló uno de ellos. «¿Es que estáis sordos?». Era obvio que lo estaban. Una ráfaga de viento aislado me trajo el olor sulfuroso de las cerillas de baja calidad y vi que estaban apuntando los mosquetes hacia nosotros. Algunos de los hombres que me rodeaban perdieron la cabeza y corrieron bajo cubierta. Pensé que tal vez no fuera tan mala idea.
Jamie había estado agitando los brazos y gritando a mi lado, pero había desaparecido de pronto. Me volví y lo vi correr por el puente. Se quitó la camisa por encima de la cabeza y saltó sobre la mira de proa de nuestro barco, una brillante mira de bronce de esas que llamaban cañones de caza. Ondeó la camisa trazando un amplio y oscilante arco blanco, agarrándose al hombro de Ian con la mano libre para no perder el equilibrio. Eso causó una momentánea confusión. El chasquido de los disparos cesó, aunque el balandro continuó describiendo su círculo mortal. Jamie volvió a agitar la camisa de un lado a otro. No era posible que no lo vieran. El viento soplaba hacia nosotros. Pude oír el rumor de los cañones al correrlos de nuevo y la sangre se me heló en el pecho. «Van a hundirnos», chilló el señor Smith, y algunos de los demás hombres le hicieron eco gritando aterrorizados. El olor de la pólvora negra nos llegó con el viento, intenso y acre. Se oía gritar a los hombres que estaban en las jarcias, la mitad de los cuales agitaban también sus camisas con desesperación. Vi que Jamie se detenía un momento, tragaba saliva, se agachaba y le decía algo a Ian. Le oprimió el hombro con fuerza y luego se puso a 4 patas sobre el cañón. Ian pasó a mi lado como una exhalación y estuvo a punto de derribarme con las prisas. «¿A dónde vas?», grité. «A soltar a los prisioneros. Si nos hunden, se ahogarán», respondió gritando por encima del hombro y desapareció por la escalerilla. Me volví hacia el otro barco y descubrí que Jamie no se había bajado del cañón como yo pensaba. Por el contrario, había trepado a él y se había colocado de tal manera que le daba la espalda al balandro que se nos echaba encima. Apuntalado contra el viento, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio y agarrándose con las rodillas al bronce del cañón con todas sus fuerzas, se estiró cuanto pudo tendiendo los brazos, mostrando su espalda desnuda y la telaraña de cicatrices que la surcaban y que ahora destacaban rojas al haber palidecido su piel a causa del frío viento. El barco corsario había reducido la marcha y estaba maniobrando para situarse junto a nosotros y barrernos del agua con su última descarga. Pude ver las cabezas de los hombres que se asomaban por encima de la borda y se inclinaban a mirar desde las jarcias, todos estirándose con curiosidad, pero sin disparar. De repente sentí que mi corazón palpitaba con enormes y dolorosos latidos, como si de verdad se hubiera parado un minuto, y ahora, al recordarle su obligación, intentara recuperar el tiempo perdido. Al costado del balandro se inclinó sobre nosotros y el puente quedó inmerso en una fría y profunda sombra. Estaba tan cerca que podía oír la charla de los artilleros sorprendidos, haciéndose preguntas. Podía oír el profundo tintineo y el traqueteo de las balas en su cajón, el crujido de las cureñas. No podía levantar la vista, no me atrevía a moverme. «¿Quiénes son ustedes?», dijo una voz nasal, muy americana desde arriba. Parecía profundamente recelosa y enfadada. «¿Se refiere usted al barco? Se llama Pete». Jamie había bajado del cañón y estaba de pie junto a mí, medio desnudo y con la carne de gallina, con los pelos sobresaliendo de su cuerpo como cables de cobre. Estaba temblando, aunque no sé si de terror, de rabia o simplemente de frío, pero su voz era firme, estaba llena de furia. «Si se refiere a mí, soy el coronel James Fraser, de la milicia de Carolina del Norte». Se produjo un momento de silencio mientras el capitán del corsario digería lo que acababa de oír. «¿Dónde está el capitán Stebbins?», inquirió la voz. Aún sonaba recelosa, aunque el enfado había disminuido un poco. «Es una historia condenadamente larga», contestó Jamie en tono irritado. «Pero no está a bordo. Si quiere subir a buscarlo, hágalo». «¿Le importa si vuelvo a ponerme la camisa?». Una pausa, un murmullo y los clics de los percutores al soltarlos.
Ahora me había calmado lo suficiente como para mirar. La borda estaba llena de cañones de mosquetes y pistolas, pero la mayoría retirados y apuntando inofensivamente hacia arriba, mientras sus propietarios se asomaban para atisbar por encima de ella. «Espera un momento, vuélvase», ordenó la voz. Jamie lanzó un fuerte resoplido, pero obedeció. Me miró un instante y luego se puso en pie con la cabeza alta, la mandíbula apretada y los ojos fijos en el mástil, alrededor del cual se encontraban ahora reunidos los prisioneros de las bodegas, bajo la atenta mirada de Jan. Parecían totalmente desconcertados, mirando al corsario y observando después como locos a su alrededor, hasta descubrir a Jamie, medio desnudo y lanzando feroces miradas como si fuera un basilisco. Si no hubiera empezado a preocuparme por si le daba un ataque cardíaco, lo habría encontrado gracioso. «Ha desertado usted del ejército británico, ¿verdad?», dijo la voz del balandro en tono interesado. Jamie se volvió, manteniendo la mirada. «No», repuso con concisión, «soy un hombre libre y siempre lo he sido». «¿Ah, sí?». La voz empezaba a parecer divertida. «Muy bien, póngase la camisa y suba a bordo». Apenas si podía respirar y estaba toda bañada en un sudor frío, pero mi corazón empezó a latir de forma más razonable. Jamie, ahora vestido, me cogió del brazo. «Mi mujer y mi sobrino vienen conmigo», gritó, y sin esperar una respuesta afirmativa desde el barco, me cogió por la cintura y me izó para que me pusiera en pie sobre la borda del Pitt, desde donde podía agarrarme a la escala de cuerda que la tripulación del balandro había dejado caer. No quería arriesgarse en modo alguno a que volvieran a separarlo ni de mí ni de Jan. El barco subía y bajaba entre el oleaje, por lo que tuve que aferrarme con fuerza a la escalerilla un momento con los ojos cerrados, mareada. También sentí náuseas, pero se trataba, sin lugar a dudas, de una reacción al susto. Con los ojos cerrados, el estómago comenzó a sentarse y logré poner el pie en el peldaño siguiente. «¡Vela a la vista!». Echando la cabeza muy hacia atrás, conseguí ver el brazo que agitaba el vigía por encima de mí. Me volví a mirar mientras la escala se retorcía bajo mi cuerpo y vi aproximarse la vela. Arriba, en el puente, la voz nasal gritaba órdenes y el ruido de pies descalzos redobló sobre el suelo de madera cuando la tripulación corrió a sus puestos. Jamie se encontraba sobre la borda del Pitt, agarrándome por la cintura para impedir que cayera. «¡Por los clavos de Roosevelt!», dijo en tono de sorpresa, y yo lancé una mirada por encima de mi hombro y vi que se había girado al ver el barco que se acercaba. «¡Es el maldito Till!». Un hombre alto y muy delgado, con el cabello gris, una nuez prominente y penetrantes ojos azules nos recibió en lo alto de la escala. «Capitán Asa Hickman», me ladró y acto seguido trasladó al instante su atención a Jamie. «¿Qué barco es este? ¿Y dónde está Stebbing?». Y trepó sobre la borda detrás de mí, mirando con preocupación por encima del hombro. «Yo que usted deshizaría esta escala», le dijo brevemente a uno de los marineros. Miré hacia el puente del Pitt, donde un montón de hombres se congregaban y se dirigían como un enjambre hacia la borda, empujándose y atropellándose unos a otros. Los hombres de la marina y los reclutados por la fuerza gesticularon y gritaron con vehemencia, pero el capitán Hickman no estaba de humor. «Súbanla», le dijo al marinero y acto seguido le ordenó a Jamie: «Venga conmigo». Y avanzó a grandes zancadas por el puente sin esperar una respuesta ni volverse a ver si lo seguían. Jamie les dirigió a los marineros que nos rodeaban una mirada de desconfianza, pero al parecer decidió que estábamos bastante seguros, y con un tenso «cuida de tu tía», Jan se marchó tras Hickman.
Ian solo prestaba atención al cada vez más próximo Till. «Dios mío», susurró con los ojos fijos en la vela. «¿Crees que estará bien?» «Rollo, espero que sí». Tenía la cara fría, más fría de lo que estaba simplemente por las salpicaduras del mar. Los labios se me habían quedado insensibles y veía lucecitas parpadeantes en los bordes de mi campo visual. «Ian», observé tan tranquila como pude, «creo que voy a desmayarme». La opresión que sentía en el pecho parecía aumentar, asfixiándome. Me obligué a toser y sentí un alivio momentáneo. «Dios mío, ¿me estaría dando un ataque al corazón? ¿Dolor en el brazo izquierdo? No. ¿Dolor en la mandíbula? Sí, pero estaba apretando los dientes, no era de extrañar». No me di cuenta de que caía, pero sentí la presión de unas manos, como si alguien me hubiera cogido y me bajara hasta dejarme en el puente. Tenía los ojos abiertos. Reflexioné, aunque no veía nada. Pensé vagamente que tal vez me estuviera muriendo, pero rechacé la idea de lleno. No, maldita sea, no me estaba muriendo. No podía morirme. Aún así, una especie de neblina gris se me acercaba arremolinándose. «Ian», dije o creí decir, me sentía muy serena. «Ian, solo por si acaso, dile a Jamie que lo quiero». El mundo no se volvió negro, para mi sorpresa, pero la niebla me alcanzó y me sentí agradablemente envuelta en una tranquila nube gris. La opresión, la asfixia y el dolor habían cesado. Podría haberme quedado flotando felizmente despreocupada en la niebla gris, salvo porque no estaba segura de haber hablado de verdad, y la necesidad de trasladar el mensaje me pinchaba como una bardana en la planta del pie. «Dile a Jamie», volví a decirle al Ian borroso, «dile a Jamie que lo quiero». «Abre los ojos y dímelo a mí, dímelo tú misma, Sassenach», dijo una voz profunda e insistente desde algún sitio cercano. Traté de abrir los ojos y descubrí que podría abrirlos. Al parecer no me había muerto, después de todo. Intenté respirar con precaución y observé que mi pecho se movía con facilidad. Tenía el cabello empapado y estaba tumbada sobre algo duro, cubierta con una manta. El rostro de Jamie flotaba arriba y abajo sobre mí, pero dejó de moverse cuando parpadeé. «Dímelo», repitió con una leve sonrisa, aunque la preocupación le crispaba la piel alrededor de los ojos. «Que te diga, te quiero». ¿Dónde? El recuerdo de los últimos acontecimientos me inundó a raudales y me incorporé de golpe. «El Till, ¿qué?» «No tengo ni la más remota idea». «¿Cuándo comiste por última vez, Sassenach?» «No me acuerdo, anoche». «¿No tiene ni la más mínima idea?» «¿Está aún ahí?» Sí, contestó con cierta gravedad, «está ahí. Nos ha disparado un par de cañonazos hace unos minutos, aunque supongo que no has debido oírlos». «Nos ha disparado unos cañonazos». Me restregué la cara con las manos, alegrándome de ver que ahora sí podía mover los labios y que mi piel estaba recuperando su temperatura normal. «¿Estoy gris y sudorosa?», le pregunté a Jamie. «¿Tengo los labios azules?» Me miró asombrado, pero se inclinó para examinarme la boca con atención. «No», respondió tajante, irguiéndose tras una meticulosa inspección. Acto seguido se agachó y me besó en los labios, sellando así mi estado de rubicundez. «Yo también te quiero», murmuró. «Me alegro de que no estés muerta». «Todavía», añadió en un tono de voz normal, enderezándose al tiempo que a lo lejos se oía un cañonazo inconfundible. «¿Debo suponer que el capitán Stebbing ha tomado el control del Till?», inquirí. «Imagino que el capitán Roberts no iría por ahí arrendándoles cañonazos a los barcos desconocidos. Pero pregunto, ¿por qué no dispara Stebbing? ¿Por qué no intenta abordar el Pitt y recuperarlo? Ahora no le sería nada difícil». Mis síntomas habían desaparecido por completo y notaba la cabeza bastante despejada. Al sentarme descubrí que me habían acostado sobre un par de grandes baúles, de tapa plana, en lo que parecía ser una pequeña bodega. Arriba había una escotilla enrejada a través de la cual atisbé el revoloteo de la sombra de las velas en movimiento.
y junto a los muros se apilaba un surtido variado de barriles, bultos y cajas. El aire estaba cargado de olor a brea, cobre, telas, pólvoras y... ¿café? Olisqué más profundamente, sintiéndome restablecida al instante. Sí, café. El sonido de otro tenue cañonazo atravesó las paredes, ahogado por la distancia, y sentí un ligero y visceral escalofrío. La idea de estar atrapada en la bodega de un barco que podían hundir en cualquier momento bastaba para sobreponerse incluso al olor a café. Jamie se había vuelto también en respuesta al disparo, incorporándose a media, antes de que pudiera levantarme y sugerir que subiéramos a cubierta. Y deprisa se produjo un cambio en la luz y una cabeza redonda e hirsuta se asomó por la escotilla. ¿Se ha recuperado un poco la señora?, preguntó un chiquillo con cortesía. El capitán dice que si está muerta, aquí ya no hace usted falta, y que si desea que suba y hable con él enseguida, señor. ¿Y si no estoy muerta?, pregunté, intentando alisarme las enaguas, que tenían el bajo mojado, completamente empapado y arrugado sin remedio. Mierda. Ahora me había dejado la falda y el bolsillo con el oro a bordo del Pitt. A este paso tendría suerte si llegaba a tierra firme en camisa y corsé. El muchacho, que visto con mayor atención debía tener probablemente unos 12 años, aunque parecía mucho más joven, sonrió al oírme. En tal caso se ofreció a venir y tirarla él mismo por la borda, señora, con la esperanza de que su marido se concentre. El capitán Hickman no piensa mucho las cosas antes de decirlas, añadió con una mueca de disculpa. No habla en serio, por lo general. Te acompañaré. Me puse de pie sin perder el equilibrio, pero acepté el brazo de Jamie. Atravesamos el barco siguiendo a nuestro nuevo conocido, que nos informó amablemente de que se llamaba Abraham Sem. Como mi padre es un hombre a quien le gusta mucho leer y el diccionario del señor Johnson le parece muy interesante, le hizo gracia que me llamara de la A a la Z, ¿entienden?, que era el grumete del barco. A este se llamaba efectivamente Asp, lo que me agradó, y que el motivo por el cual el capitán estaba ahora tan nervioso era un agravio del que había sido objeto hacía largo tiempo por parte del capitán Stebbins de la Marina, por lo que ha habido más de un enfrentamiento entre los dos, y el capitán Hickman ha jurado que el próximo será el último. ¿Dedujo que el capitán Stebbins es del mismo parecer?, preguntó Jamie con sequedad, a lo que Abraham asintió vigorosamente con la cabeza. Un compañero me dijo en una taberna de Roanoke que el capitán Stebbins había estado allí bebiendo y que les había dicho a los presentes que estaba decidido a colgar el capitán Hickman de su propio penol y dejarlo allí para que las gaviotas le sacaran los ojos. Vaya si lo harían, añadió el chico muy serio, con una mirada a las aves marinas que volaban en espiral sobre el océano no muy lejos. Son unas hijas de puta, las gaviotas. Tuvo que poner punto final a esas interesantes anécdotas porque llegamos al Santa Sactorum interior del capitán Hickman, un camarote estrecho y austero, tan atiborrado de mercaderías como la bodega. Ian estaba allí, con el aspecto de un Mohawk al que le han capturado y están a punto de quemar en la hoguera, de lo que dedujo que el capitán Hickman no le había caído bien. El sentimiento parecía mutuo, a jugar por las intensas manchas de color que encendían las enjutas mejillas de este último. «Ah», dijo Hickman al vernos, «me alegro de ver que no ha abandonado usted aún este mundo, señora. Sería una triste pérdida para su marido con la devoción que siente usted por él». Esto último lo dijo en un tono irónico, que me hizo preguntarme, incómoda, cuántas veces le habría pedido a Ian que le trasladara mi amor a Jamie y a cuántas personas me habían oído. Pero Jamie simplemente ignoró el comentario y me indicó con un gesto la cama deshecha del capitán,
antes de volverse para hablar con él. «Me han dicho que el Till nos está disparando», observó con suavidad. «¿No es un motivo de preocupación para usted, señor?» «En absoluto». Hickman dirigió una mirada despreocupada a sus austeras ventanas, la mitad cubiertas con tapas de combate, presumiblemente porque los cristales estaban rotos. Muchas de las hojas de vidrio estaban destrozadas. «Solo nos dispara con la esperanza de alcanzarnos por chiripa. Navega hacia Barlovento y seguirá así las próximas 2 horas». «Entiendo», terció Jamie con un convincente aire de saber lo que eso quería decir. «El capitán Hickman está considerando si presentar combate al Till o escapar», explicó Ian con tacto. «Ganar el Barlovento es una cuestión de maniobrabilidad y creo que le da algo más de libertad de la que tiene ahora mismo el Till». «¿Conoce el refrán «soldado que huye sirve para otra guerra»?» preguntó Hickman mirando a Ian. «Si puedo hundirlo, lo haré. Si puedo dispararle en la mismísima toldilla y hacerme con el barco, lo preferiré, aunque le mandaré al fondo del mar si tengo que hacerlo. Pero no dejaré que me hunda. Hoy no». «¿Por qué hoy no?», inquirí. «En lugar de cualquier otro día, quiero decir». Hickman pareció sorprendido. Obviamente había asumido que yo era tan solo ornamental. «Porque tengo una carga importante que entregar, señora. Una carga que no me atrevo a poner en peligro. No a menos que pudiera echarle al guante a esa rata de Stebbins sin correr grandes riesgos», añadió introspectivo. «Debo concluir que su suposición de que el capitán Stebbins estaba a bordo explica su decidida tentativa de hundir el Pitt», inquirió Jamie. El techo del camarote era tan bajo que Ian, Hickman y él se veían obligados a conversar encorvados, como si se tratase de una convención de chimpancés. Lo cierto es que no había más sitio donde sentarse que la cama, y por supuesto arrodillarse en el suelo habría carecido de la dignidad necesaria para una reunión entre caballeros. «Así es, señor, y le estoy agradecido por detenerme a tiempo. Tal vez, cuando haya ocasión, podríamos compartir una jarra y usted podría contarme lo que le pasó a su espalda». «Tal vez no», respondió Jamie cortésmente. «Deduzco además que estamos a la vela. ¿Dónde se encuentra ahora el Pitt?» «A la deriva, a unos 4 kilómetros a babor. Si puedo despachar a Stebbins». Los ojos de Hickman despidieron un brillo rojo ante esa perspectiva. «Volveré y me haré también con él». «Si queda alguien vivo a bordo para manejarlo», terció Ian. «Habría un amotinamiento considerable en el puente la última vez que lo vi». «Tal vez eso lo predisponga a encargarse del Till, señor», preguntó alzando la voz. «Mi tío y yo podemos proporcionarle información sobre sus cañones y su tripulación, y aunque Stebbins se haya hecho con el barco, dudo que sea capaz de defenderlo. No tiene más que a 10 de sus hombres, y el capitán Roberts y su tripulación no querrán participar en un enfrentamiento, estoy seguro». Jamie miró a Ian con los ojos entornados. «¿Sabe que probablemente ya lo habrán matado?» Ian no se parecía en absoluto a Jamie, pero la expresión de implacable tosudez de su rostro la conocía yo a fondo. «Sí, quizá. ¿Tú me dejarías atrás si solo sospecharas que podría estar muerto?» Vi a Jamie abrir la boca para decir «es un perro», pero no lo dijo. Cerró los ojos y suspiró, contemplando obviamente la posibilidad de instigar una batalla naval y de paso arriesgar las vidas de todos nosotros de todas las maneras posibles, por no mencionar la de los hombres que se hallaban a bordo del Till, por un perro que se estaba haciendo viejo, que tal vez estuviera ya muerto, si es que no lo había devorado un tiburón. Luego los abrió y asintió. «Está bien». Se estiró cuanto pudo en el estrecho camarote y se volvió hacia Hickman. «El mejor amigo de mi sobrino se encuentra a bordo del Till y probablemente corra peligro.
Sé que no es asunto tuyo, pero eso explica nuestro interés. En cuanto al suyo, además del capitán Stevens, a bordo del Till, hay una carga que podría interesarle: 6 cajas de rifles. Tanto Ian como yo dejamos escapar un grito sofocado. Hickman se irguió de repente, golpeándose la cabeza con un madero. ¡Caramba! ¡Dios santo! ¿Estás seguro? Sí, y me imagino que el ejército continental podría utilizarlos, ¿no? Pensé que eso era pisar terreno peligroso. Al fin y al cabo, el hecho de que Hickman albergara una fuerte animosidad contra el capitán Stevens no significaba, por fuerza, que fuera un patriota americano. Por lo poco que había visto de él, el capitán Stevens parecía del todo capaz de inspirar una animosidad puramente personal, sin nada que ver con consideraciones políticas. Pero Hickman no lo negó. De hecho, casi no reparó en la observación de Jamie, enardecido por la mención de los rifles. ¿Sería verdad?, me pregunté. Jamie había hablado con absoluta seguridad. Revisé mentalmente el contenido de la bodega del Till buscando algo que... «Por los clavos de Roosevelt», exclamé. «¿Las cajas con destino a New Haven?». Apenas si pude abstenerme de escupir el nombre de Hannah Arnold, cayendo en la cuenta justo a tiempo de que, si Hickman era un patriota, pues de hecho se me había ocurrido que tal vez no fuera más que un comerciante dispuesto a vender cualquiera de los dos bandos, podía muy bien reconocer el nombre y darse cuenta de que aquellos rifles estaban, casi sin duda alguna, destinados a llegar a manos de los continentales vía el coronel Arnold. Jamie asintió, observando a Hickman, que tenía la vista fija en un pequeño barómetro colgado en la pared, como si fuera una bola de cristal. Lo que vio en él, fuera lo que fuese, debió ser favorable, pues hizo un único gesto con la cabeza y salió a toda prisa del camarote como si le ardieran los pantalones. —¿A dónde ha ido? —interrogó Jan mirando el lugar por donde se había marchado. —A comprobar el viento, imagino —repuso orgullosa de saber algo—, para estar segura de que tiene el barlovento. En ese preciso instante, Jamie, que estaba saqueando el escritorio de Hickman, sacó de él una manzana bastante marchita que arrojó a mi regazo. —Cómete esto, Sassenach. ¿Qué demonios es un barlovento? —Ah, bueno, me has pillado, admití, pero tiene que ver con el viento y parece importante. Olisqué la manzana. Estaba claro que había visto tiempos mejores, pero conservaba aún un tenue olor dulce que despertó de sopetón al fantasma de mi apetito desaparecido. Le di un cauteloso mordisco y sentí como la saliva me inundaba la boca. Me la comí de 2 bocados con voracidad. La voz nasal del capitán Hickman llegó penetrante desde el puente. No pude escuchar lo que decía, pero la respuesta fue inmediata. Se oyó un ruido de pies que corrían arriba y abajo por cubierta, y el barco cambió de repente de rumbo, virando al tiempo que ajustaban las velas. El tintineo y el gruñido de las balas de cañón al levantarlas y el traqueteo de las cureñas resonó por todo el barco. Al parecer, seguíamos teniendo el barlovento. Vi que a Ian se le encendía el rostro de feroz excitación y me alegré de ello, pero no pude evitar manifestar en voz alta un par de reparos. —¿Estás seguro de esto? —le pregunté a Jamie. —Quiero decir, al fin y al cabo es un perro. Me miró y se encogió de hombros malhumorado. —Bueno, vale. Sé de batallas que se libraron por peores razones. Además, desde ayer a esta misma hora he cometido actos de piratería, motín y asesinato. Bien podría añadir traición a la lista y acabar de rematarlo. Además, tía, me reprobó Jan, es un buen perro. Con o sin barlovento, fueron precisas un sinfín de maniobras cautelosas antes de que los barcos se encontraran dentro de algo parecido a una distancia arriesgada el uno del otro. Ahora el sol estaba no más de un palmo sobre el horizonte. Las velas empezaban a reflejar un funesto color rojo, y parecía que mi amanecer castamente pristino
iba a acabar en un mar de sangre. El Till navegaba despacio, con solo la mitad de las velas desplegadas, a menos de 1 kilómetro de distancia. El capitán Hickman estaba de pie en el puente del Asp, agarrando fuertemente la borda con las manos como si se tratara del cuello de Stebbins, con la expresión de un galgo justo antes de que suelten al conejo. «Es hora de que vaya abajo, señora», señaló Hickman sin mirarme. «Aquí las cosas se van a poner feas». Y flexionó las manos una vez con gesto expectante. No discutí. La tensión en el puente era tal que podía olerla, testosterona sazonada con azufre y pólvora. Como los hombres son unas criaturas tan asombrosas, todos parecían alegres. Me detuve a darle un beso a Jamie, gesto al que él correspondió con tantas ganas que me dejó el labio ligeramente dolorido, ignorando con decisión la posibilidad de que la próxima vez que lo viera podía estar hecho pedazos. Ya me había enfrentado en numerosas ocasiones a esa posibilidad, y aunque no se volvía menos desmoralizadora, con la práctica había conseguido ignorarla mejor. O al menos eso creía. Sentada en la bodega principal, en medio de una oscuridad casi absoluta, percibiendo el olor a marea baja de las centinas y escuchando lo que estaba segura eran ratas que alborotaban entre las cadenas, me costó mucho más ignorar los ruidos procedentes de arriba, el retumbo de las cureñas. El Asp solo tenía 4 cañones por banda, pero eran cañones de poco más de 5 kilos, un armamento pesado para una goleta costera. El Till, equipado como un mercante oceánico que podía tener que enfrentarse a todo tipo de amenazas, llevaba 8 cañones y unos 7 kilos de cada lado, con 2 carronadas en el puente superior, más 2 miras de proa y un cañón en la popa. No se enfrentaría a un barco de guerra, me explicó Abraham tras pedirme que le describiera los pertrechos del Till, y probablemente no intentaría apoderarse de otro navío ni hundirlo, de modo que lo más probable es que no lleve mucho armamento, aunque lo hubiera destruido de modo que pudiera llevarlo, cosa que dudo. Pero también dudo que el capitán Stebbins pueda manejar siquiera toda una banda con buenos resultados, así que no debemos desanimarnos. Lo dijo con gran confianza, lo que se me antojó gracioso, además de curiosamente tranquilizador. Abraham pareció darse cuenta de ello, pues se inclinó hacia adelante y me palmeó la mano con gesto afectuoso. «Venga, no tiene por qué preocuparse, señora. El señor Fraser me dijo que no debía dejar que sufriera ningún daño, y no lo haré. Tenga la seguridad». «Gracias», repuse muy seria. Como no quería ni echarme a reír ni a llorar, me aclaré la garganta y pregunté: «¿Sabes qué fue lo que causó el problema entre el capitán Hickman y el capitán Stebbins?» «Oh, sí, señora», respondió enseguida. «El capitán Stebbins ha sido una plaga en el distrito durante años, deteniendo barcos que no tenían ningún derecho a registrar, llevándose artículos legales que, según él, son de contrabando. Y nos permitimos dudar de que alguno haya visto un almacén de aduanas», añadió, citando obviamente algo que había oído decir más de una vez. Pero en realidad eso fue lo que sucedió con el Annabel. El Annabel era un gran ketch de propiedad del hermano del capitán Hickman. El Pitt lo detuvo e intentó reclutar por la fuerza a miembros de su tripulación. Theo Hickman protestó, opusieron resistencia y Stebbins ordenó a sus hombres que abrieran fuego contra la Annabel y mató a 3 de sus tripulantes, entre ellos a Theo Hickman. Esto causó una gran indignación pública y se intentó llevar al capitán Stebbins ante la justicia para que respondiera de sus actos. Sin embargo, el capitán había insistido en que ningún tribunal local tenía competencia para juzgarlo por nada. Si alguien quería interponer una demanda contra él,
debía hacerlo en un tribunal inglés, y los jueces locales lo habían corroborado. «¿Eso fue antes de que se declarara la guerra, el año pasado?», pregunté curiosa. «Pero, porque si fue después...» «Mucho antes», admitió el joven Zen, pero añadió con justa indignación: «Son unos perros cobardes, deberían llenarlos de brea y emplumarlos a todos, y Stevin también». «Sin duda», repuse. «¿Crees que...?» No tuve ocasión de seguir explorando sus opiniones, pues en ese preciso instante el barco dio un violento bandazo y nos arrojó a ambos contra las tablas empapadas del suelo, mientras el ruido de una fuerte y prolongada explosión quebraba el aire a nuestro alrededor. Al principio no pude ver bien qué barco había disparado, pero un segundo después los cañones de Laps se hicieron oír arriba, y supe que la primera descarga la había efectuado el Tyr. La respuesta de Lasp fue irregular, pues los cañones de estribor dispararon intervalos más o menos aleatorios, puntuados por estallidos apagados de pequeñas armas de fuego. Me resistí a las galantes tentativas de Abraham de arrojar su flaco cuerpo sobre el mío para protegerme, y tras rodar hacia un lado, me puse a cuatro patas escuchando con atención. Se oyeron muchos gritos, todos ininteligibles, aunque los disparos habían cesado. A mi entender, no pareciera que estuviéramos haciendo aguas, de modo que era de presumir que no nos habían alcanzado por debajo de la línea de flotación. «A buen seguro nos habrán rendido, ¿verdad?», inquirió Abraham poniéndose rápidamente en pie. Parecía decepcionado. «Lo dudo», me levanté a mi vez, agarrándome a un gran barril con una mano. La bodega principal estaba llena casi a rebosar, al igual que la delantera, aunque con objetos más voluminosos. Apenas había espacio para que Abraham y yo cruzáramos entre las pilas de cajones envueltos en redes y toneles, algunos de los cuales olían intensamente a cerveza, acopiados a distintos niveles. Ahora el barco se escoraba. Debíamos estar virando, quizás para volver a intentarlo. Las ruedas de las cureñas rechinaron arriba en el puente. Sí, estaban recargando. ¿Habría ya alguien herido?, me pregunté. ¿Y qué diablos iba a hacer yo si así era? Arriba sonó el estruendo de un único cañonazo. «Ese perro debe estar huyendo», susurró Abraham. «Lo estamos persiguiendo». Hubo un largo período de relativo silencio durante el cual pensé que el barco estaba cambiando de rumbo, pero no acerté a distinguirlo con seguridad. Tal vez Hickman estuviera persiguiendo efectivamente al Tyr. Arriba sonaron unos gritos repentinos acompañados de un sonido de asombrada alarma, y el barco se balanceó con violencia lanzándose de nuevo al suelo. Esta vez yo aterricé encima. Retiré delicadamente la rodilla del estómago de Abraham y lo ayudé a sentarse mientras boqueaba como un pez fuera del agua. «¿Qué?», resolló, pero no pudo decir más. Hubo una espantosa sacudida que volvió a dejarnos tumbados en el suelo, seguida de inmediato de un ruido chirriante y desgarrador de maderos que gemían. Parecía como si el barco se estuviera partiendo a nuestro alrededor, y no me cupo duda de que así era. Chillidos como de banshees y estruendos de pies en el puente. «Nos están abordando». Oí a Abraham tragar saliva, me llevé la mano a mis enaguas y toqué el cuchillo para infundirme valor. «Sí». «No», murmuré forzando los ojos en la oscuridad como si ello pudiera ayudarme a oír mejor. «No, nosotros los estamos abordando a ellos». Pues el rumor de pies que sonaba arriba había cesado. Bueno, terrible aventura, ¿no? Jamie y Claire y Anne no paran de tener sucesos en este viaje. Bueno, veremos mañana cómo continúa. La verdad que estoy bastante intrigada. No me adelanté a la conclusión de este viaje. Así que bueno, espero que hayan estado acompañándome en la lectura, que terminen bien el día. Una linda experiencia, como siempre, leer para todos ustedes. Y les mando un beso grande, que terminen bien el Día del Amigo.
y nos estamos viendo mañana. Gracias por estar a todas. Les mando un beso enorme y será hasta la próxima. Muchas gracias. Sí, una locura este viaje totalmente.